Bien. Bueno, entonces vamos a ver el tema de configuración y diseño sísmico y hablar, aprovechando esto, de la regularidad estructural. Entonces, el efecto de los terremotos en las construcciones se ve cuando nosotros tenemos alguna filmación. Acá tienen varias filmaciones de terremotos reales. En general, fíjense las estanterías, las oficinas, son todas reales, salvo una que es totalmente vende humo, que es la de allá abajo a la derecha, que es una película que van a ver que mecanismos de colapso imposibles, inverosímiles y mentirosos. Y el problema de los edificios es que cada vez que hay un terremoto los edificios colapsan y en general veamos, por ejemplo, el de acá arriba al medio. Fíjense cómo ha desaparecido un piso completo. Entonces, claro, si ustedes tuvieran que investigar en ese caso un piso débil, como sería ese, tendrían que tener elementos de la construcción antes de que se cayera, si no es muy difícil darse cuenta que eso era un piso débil. O, por ejemplo, en esta foto de acá abajo, fíjense, no ha quedado nada directamente. Entonces, es muy difícil poder evaluar qué es lo que había y qué es lo que pasó. O en este caso, esta foto de acá abajo, esto también es terremoto de México. Fíjense que atrás yo veo un edificio en perfectas condiciones y adelante veo un edificio totalmente destruido. Se ven, acá en esta foto se ven apiladas las losas. Entonces me da la impresión de que ha desaparecido la estructura sísmica y las losas se han montado una sobre otra. Entonces me da una idea de piso flexible, pero no tengo más elementos para darme cuenta. Esta otra de acá a la derecha es el terremoto de Oaxaca en México hace un par de años atrás, y podemos observar que las columnas, fíjense estas fallas en las columnas. Recién preguntaba Martina, decía columna fuerte, viga débil, o al revés. Fíjense el tamaño de las columnas frente a las vigas, y nada haría pensar que esas columnas serían débiles. Y sin embargo, la estructura colapsó por completo. Entonces, a veces no es tan fácil darse cuenta del problema, y creo que es una tarea de investigación bastante difícil la que tienen para hacer, pero bueno, ese es el desafío que ustedes están instrumentando ahora. Algo de esto han visto el año pasado en sismología, o sea, ¿por qué se produce el tema de los movimientos sísmicos? Fundamentalmente esto se da a partir de lo que se denomina la tectónica de placas, en donde hay movimientos permanentes de las placas de la Tierra. En el caso nuestro particularmente, que estamos en la placa sudamericana, que es una placa que se separa de la africana y se mueve hacia el oeste, mientras que toda la placa del Pacífico, o llamada placa de Nazca, se mueve hacia el este. Y entonces, en este momento se produce un choque de placas, y ese choque de placas trae como consecuencia movimientos sísmicos. Hay otras placas, yo la otra vez les contaba de esta placa de acá arriba, la placa de Juan de Fuca, que es en la zona de Seattle, al noroeste de Estados Unidos, sudoeste de Canadá, en donde en este momento es una placa que se está moviendo mucho, pero fíjense la flechita, se mueve en una dirección y esta otra placa se mueve en otra dirección. Entonces, acá las placas se mueven lateralmente, o sea, como que rozan lateralmente. O sea que no puedo hacer lateral ahora, pero tengo una sola mano, pero una hace así y la otra viene para el otro lado. En cambio, en Argentina, una va hacia allá y la otra se mete por debajo. Entonces, vamos a ver el caso nuestro, particularmente, esta es la zona continental de Sudamérica.
Esto es lo que se denomina fosa oceánica, y entonces la corteza se va moviendo y se va metiendo, la placa de Nazca, se va metiendo debajo de la placa sudamericana continental. Este fenómeno se conoce con el nombre de subducción. Subducción quiere decir que una placa se mete debajo de la otra. Entonces, como ven acá, se genera un ángulo de inclinación, y en esos puntitos que se ven ahí, esos puntitos es el rozamiento que hay entre placas, y ese rozamiento o esas asperezas que hay entre una placa y otra, cuando se rompe una aspereza, se produce un movimiento brusco y da origen a un movimiento sísmico. En este esquema que tienen acá abajo, fíjense, esto es un corte de la placa de Nazca, se ve acá abajo la placa de Nazca, arriba la placa sudamericana, ahí hay línea de contacto entre las dos, entonces hay una subducción de la placa de Nazca debajo de la sudamericana. Este es un corte justo por la ciudad de San Juan. Si se fijan, el ángulo que tiene de inclinación es de 14 grados, o sea, es bastante horizontal ahí. Con lo cual se dan terremotos que pueden ser superficiales. En cambio, observen acá arriba, hay cortes por la zona de La Rioja o Salta, como la placa tiene un ángulo mayor, estamos hablando del orden de los 23, 26 grados. Entonces, la subducción se produce terremotos mucho más profundos, entonces no es tan importante. Otro que subduce sobre la placa o debajo de la sudamericana, se genera esta zona que está pintada de verde, que se llama plano de Benioff. Se denomina así por el investigador que lo descubrió. El plano de Benioff es la zona donde se produce ese frotamiento entre las dos placas y generan los terremotos de subducción, que para el caso de Chile, fíjense que en esta zona en Chile tengo esta profundidad, si bien son terremotos que pueden ser profundos, pero son de una magnitud muy grande. En cambio, la placa sudamericana, que es esto que se ve acá arriba en punteadito rojo, lo que le pasa son fallas de este tipo que se ven abajo, y es que cuando una placa pega contra la otra, porque acá adentro se producen fallas superficiales, en el caso de Mendoza, los terremotos pueden ser de menor magnitud, pero pueden ser mucho más destructivos que los terremotos chilenos. Un terremoto de Chile que puede estar con una profundidad de 100 o 200 kilómetros, el epicentro, pueden tener magnitudes muy grandes, del orden de 9, como fue el terremoto de 2010, pero al estar muy profundo hay una atenuación del movimiento, y entonces la energía liberada, de cierto modo, se va atenuando a medida que llega a la superficie. En cambio, en la zona nuestra de Mendoza, los terremotos se producen en la placa propia sudamericana por compresión, y entonces esos terremotos pueden tener una magnitud pequeña del orden de 6, 7, 7,5, pero como están tan superficiales, hay poca atenuación de la energía, y entonces los terremotos pueden ser muy importantes. Acá tenemos una historia de terremotos. Fíjense, les estoy mostrando la zona de Córdoba, y acá tienen en estos circulitos se representa la magnitud. El circulito primero es el terremoto en Mendoza de 1985, y fíjense en Córdoba, en 1955, en el pueblo que se llama Cruz del Eje, hubo un terremoto que tuvo una magnitud muy grande. Eso da origen a que toda la zona oeste de Córdoba, este es el mapa, acá es Ciudad de Córdoba, en este punto, esto es Altagracia, Villa Dolores, Merlo de San Luis, toda esta zona, fíjense todos los puntos, esta es la zona de Cruz del Eje, en donde se dio ese terremoto de 1955. O terremotos más viejos en Zampacho, 1934, la zona de Zampacho, Villa Dolores, el límite de Córdoba con La Pampa, el límite con San Luis, esto es Concarán, Santa Rosa. En Zampacho hubo un terremoto importante en 1934. Fíjense, en escala de Mercalli, escala 8 de Mercalli, que es el rojo, implica muchísimos daños, ¿eh?
Si buscan, ¿qué quiere decir Zampacho? Quiere decir la tierra que se mueve. O sea, de ahí viene el nombre de Zampacho. Bien, entonces, si ustedes observan esta zona, para entender cómo se generan las zonas sísmicas en el país, pueden observar líneas de falla, que son estas líneas rojas, y esas líneas después se llevan a un mapa, este mapa que ven acá, y entonces ese mapa de fallas se simplifica y nos da la zonificación sísmica que tenemos en el país. Entonces, de acuerdo a la magnitud que puede desarrollar cada una de estas fallas, se establece esta escala de peligrosidad sísmica en el país, desde muy reducida, que es la zona 0 en el este, hacia muy elevada, que son las zonas oeste, principalmente Mendoza y San Juan, donde se concentra una gran cantidad de fallamientos sísmicos. Bueno, pero acá a la izquierda podemos ver el efecto de los vientos. Hemos tenido mucho viento sonda este mes en Mendoza. ¿Cuál es el efecto del viento? ¿Cuál es el efecto del sismo? Acá tienen un ejemplo de un edificio en donde prácticamente el piso de abajo ha desaparecido por completo, ¿no? Entonces podemos tener una idea de lo que es el piso débil. Entonces, comparativamente, podemos ver si gobierna el viento o el sismo en un edificio. Nosotros sabemos que la fuerza sísmica, por la ley de Newton, es igual a la masa por la aceleración. Entonces vamos a ver qué impacto tiene en un edificio. En este caso, vamos a ver un edificio, un ejemplo de 30 metros de alto, en zona sísmica 4, fuerza es igual a masa por aceleración. La masa sabemos que es el peso sobre la aceleración de la gravedad, y la aceleración, SA, se expresa como una fracción de la aceleración de la gravedad. Para Mendoza, este ejemplo vale 1, la aceleración vale 1, el peso para este edificio se ha tomado, tiene aproximadamente para esta superficie 5.000 toneladas, por lo tanto, como la aceleración es 1, la fuerza sísmica es igual a 5.000 toneladas. Ahora está sacado para un viento importante, un viento de 150 kilómetros por hora, una carga de 200 kilos por metro cuadrado, una carga aplicada a la superficie, a las caras del edificio, y entonces vemos que la fuerza de viento puede rondar en la cara más larga 240 toneladas. Quiere decir que si comparamos en nuestra zona, el sismo puede generar una fuerza de 5.000 toneladas versus las 240 toneladas del viento. Por lo tanto, no hay duda que la acción sísmica es la relevante como fuerza horizontal en nuestra zona 4. A medida que nos vamos moviendo hacia el este, la fuerza sísmica puede ir decayendo y va aumentando la fuerza de viento mientras nos acercamos más a la costa del Atlántico. Entonces, ¿qué hacemos? Resulta que nosotros tenemos un movimiento que se produce por el encuentro de estas placas, se produce una liberación de energía en el foco, esa energía se dispara en todas las direcciones en forma de ondas. Esas ondas, tenemos 4 tipos de ondas: las ondas P o principales, las ondas S o secundarias, y después otra onda que se llaman Love o las de Rayleigh. Esto creo que lo estudiaron el año pasado, pero veamos un cubito, ese cubito que está pintado de negro ahí. Fíjense, la onda P comprime al cubito, mientras que si miramos la onda S, fíjense, cuando pasa la onda S, lo distorsiona al cubito. Entonces, el efecto de la onda P y la onda S son diferentes. Las ondas Love son ondas de superficie y las ondas de Rayleigh son ondas que tuercen o torsionan o distorsionan un cubito de suelo. Entonces, todos estos efectos se producen simultáneamente en un terremoto. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa cuando esa energía llega y se encuentra con un edificio? ¿Cómo va a ser un edificio para resistir ese efecto del terremoto? ¿Cómo se las puede arreglar el edificio para soportar esa energía? Entonces tenemos
dos estrategias diferentes para poder responder a esto. Primero, si la energía ingresa a la estructura, es decir, llegó la energía del terremoto y se traduce y se transporta al edificio, una es resistir toda la energía con la estructura, es decir, que el edificio se comporte elásticamente y luego del terremoto recupere su forma. La segunda posibilidad es disipar parte de esa energía con la estructura, lo que conocemos como respuesta inelástica, y en este caso, al haber respuesta inelástica, seguramente voy a tener algún efecto en la estructura, porque cuando digo inelástico quiere decir que la estructura empieza a desarrollar un comportamiento más allá de los límites elásticos, así que empiezan a haber deformaciones permanentes. Y la otra posibilidad, si ingresó a la estructura, es disipar la energía utilizando dispositivos adicionados. Eso se logra aumentando el amortiguamiento. Y la otra estrategia puede ser que la energía no ingrese al edificio, o sea, evitar que esa energía ingrese al edificio. Y eso lo podemos lograr hoy con sistemas más sofisticados, como por ejemplo el aislamiento sísmico. Es decir, se coloca algún dispositivo para hacer que la energía se disipe antes de que ingrese a la estructura del edificio. Bueno, entonces empezamos a ver que si yo me manejo con el diseño inelástico, quiere decir que no necesito resistir elásticamente a la estructura, la energía con la estructura, entonces puedo tener una fuerza por ejemplo, 5 veces más chica. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos y qué es lo que hemos aprendido a hacer? Reducimos la fuerza. Usamos el famoso factor R. Entonces, a las 5.000 toneladas las dividimos por un factor y diseñamos el edificio con 1.000 toneladas. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cómo intentamos engañar al terremoto? La fuerza va a ser de 5.000, pero yo al edificio le voy a poner un límite de 1.000. Entonces, claro, cuando venga la energía, el edificio, todo lo que sobre de energía lo tiene que disipar de alguna manera. Entonces, tiene que soportar varios ciclos de carga, o sea, el edificio se va a estar moviendo. Acuérdense, la semana pasada, cuando veíamos esto que era el sistema de disipación, o sea, un elemento que se está moviendo. Se me cayó un piso completo. Bueno, el edificio se está moviendo, está yendo y viniendo, está disipando energía, pero ahí, en este que yo muestro, es elástico. Ahora resulta que además se va a empezar a dañar la estructura. Entonces yo tengo que garantizar que además se deforme 5 o 6 veces más allá de la afluencia. No deberá perder resistencia, tengo que evitar el colapso, pero el edificio, una vez pasado el evento sísmico, podría quedar totalmente dañado. Inclusive, podría llegar a ser necesario demolerlo. Sería el equivalente como cuando ustedes tienen un accidente en un automóvil, chocan, el automóvil se destruye completamente, pero las personas quedan protegidas. Pero claro, el auto lo pierdo. ¿Qué ventajas tengo con el auto? Y que en una de esas tengo un seguro que me lo cubre y lo puedo comprar de nuevo. En muchos lugares del mundo hay seguros para las viviendas, entonces después del terremoto el seguro les cubre el reemplazo de la vivienda. En Argentina esto no está tan difundido y en el caso de que esto pase, la persona se va a quedar con la casa destruida y no la va a poder construir de nuevo. Y eso es un grave problema. Pero bueno, el objetivo primario era minimizar las pérdidas de vida, pero claro, necesito buenos detalles y una construcción adecuada porque yo tengo que garantizar que la estructura deforme mucho más allá de la afluencia. Entonces, ¿cuáles son las malas noticias? La fuerza sísmica es mucho más grande que la que yo uso en el cálculo. Y como uso menos fuerza, la estructura se va a deformar muchísimo en rango elástico, es decir, la estructura va a disipar energía dañándose. La estructura se va a dañar, no solamente la estructura, sino que se van a dañar muchos de los elementos no estructurales. Y yo tengo que garantizar que esos elementos estructurales no generen
daño en las personas. Y eso quizá es lo más difícil. Entonces, la mala noticia es que la fuerza sísmica real es mucho mayor que la de cálculo. La estructura va a sufrir muchas deformaciones y desplazamientos inelásticos, y entonces eso implica la disipación de energía, y en algunos casos puede haber daño estructural. Ahora, esto que veo acá abajo no es lo que yo espero, porque ahí hubo disipación de energía, sí, disipó la energía, pero la disipó de una manera que no permitió que proteger a la gente. Ese edificio colapsó completamente, y en ese edificio seguramente hubo muchísima pérdida de vida. Entonces, ¿yo tengo que permitir que el edificio se dañe para que disipe energía? Sí, pero además yo tengo que garantizar que la gente salga totalmente a salvo. Entonces, nosotros como diseñadores de estructura tenemos que pensar en el control del daño. En el proyecto, a través de el uso de la regularidad estructural, o sea, estudiar qué es lo que ha pasado en otros terremotos, qué defectos han habido, para ver si yo los puedo corregir. Esto es un poco el objetivo del trabajo práctico número 7. Hacer buenos detalles constructivos, controlar la deformación, y después, cuando yo sea director de obra, tengo que controlar que los detalles se hagan, porque de nada me sirve que los detalles estén en un papel. Entonces, el reglamento actual establece que no es un objetivo limitar los daños ni mantener las funciones. No es un objetivo del reglamento y no es un objetivo del diseño limitar los daños. O sea, en realidad yo estoy diciendo que voy a diseñar para que se dañe. Yo voy a diseñar la estructura para que se dañe. Ahora, yo tengo que ser inteligente para que se dañen como yo quiera. Y eso es difícil, porque yo tengo que, de alguna manera, controlar ese daño. Sería como si yo tengo un choque muy grande y yo tengo que garantizar que nadie sufra la pérdida de vida en un choque. Bueno, pero ¿y cómo hago para controlar ese daño? Y este es un poco el desafío que ustedes tienen. Ustedes, como proyectistas de arquitectura y proyectistas de estructura, juntamente con los ingenieros, tienen que trabajar para minimizar el problema de los daños. Y la única manera es trabajar desde el diseño arquitectónico, empezar pensando en cómo el edificio se va a comportar. Entonces, ya sabemos que esto es un problema dinámico. Ese problema dinámico, acá mostramos un plano estructural. Esto es un modelo hecho en un programa de análisis estructural dinámico y muestra las distintas maneras en cómo la estructura podría moverse. El primero que se ve arriba, que se llama modo 1, es el que yo hago con el palito, con las masitas estas, ¿ven? Si se mueve, va para un lado, para otro, para un lado, para otro. Pero resulta que eso, que es lo que siempre dibujamos nosotros, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que todas las masitas van para el mismo lado. Pero además, cuando hay frecuencias más altas de los terremotos, resulta que en algunos casos las masitas pueden ir, algunas pueden ir para un lado, pero otras pueden ir para otro lado. Y en el tercer caso tengo masas para allá, masas para allá, masas para allá. O sea, en el primero todas iban para el mismo lado, en el segundo unas para un lado, otra para otro, en el tercero una para cada lado. Bueno, y esto se da todo simultáneamente, porque en un terremoto las vibraciones son totalmente erráticas. Entonces, este es mi problema dinámico. Yo tengo que ver cómo hago para que la estructura que va a soportar un movimiento dinámico responda y se comporte de la mejor manera posible, y yo tengo que elegir a dónde se va a dañar para que de ese modo pueda controlar ese daño. Y entonces para eso tenemos tres soluciones. La primera es el diseño elástico, como hemos aprendido a diseñar hasta ahora, a dimensionar vigas, columnas.
en donde aplico la fuerza total, las 5.000 toneladas, me va a dar un diagrama de momento, como podemos ver en el dibujo de la derecha. Fíjense, este sería el momento en la base de la columna. Dimensiono la columna para eso y me va a dar una estructura. Fíjense las proporciones que tengo en esto. Fíjense lo que sería una ventana, una puerta. O sea, quedan estructuras poco permeables, poco transparentes. El diseño inelástico es lo que hacemos normalmente y decimos, no, mire, a las 5.000 toneladas yo las voy a dividir por un factor R más chico y entonces voy a obtener fuerzas más chicas. Entonces, en lugar de dimensionar para este momento, voy a dimensionar para este momento, que es más chico. Pero el momento real, la fuerza, cuando llegue, me va a intentar solicitar a la columna con esta fuerza. Y yo le voy a dar esta resistencia. Entonces, no hay dudas que la estructura va a fallar. Yo de entrada estoy diciendo que la estructura va a fallar. Pero no solamente los edificios. Una casita, ustedes el año pasado decían, la fuerza sísmica es igual al coeficiente sísmico por el peso y lo dividimos por un factor R. ¿Cuánto valía el R para la mampostería? ¿Cuánto? 3. 3. O sea, dividíamos por 3. Quiere decir que a una casita le va a venir una fuerza sísmica 3 veces más grande de la que nosotros estamos usando para diseñar. Entonces, no hay duda de que la casita también va a fallar. Entonces, cuando muchas veces uno dice, no, bueno, es una casita, no tiene importancia. No, tiene tanta o más importancia que el edificio, porque entonces ahí tengo que garantizar que todos los detalles de anclaje, de encuentro, etcétera, se cumplan, porque si no la casita se va a caer antes que el edificio. Y no vamos a entender nada, va a decir, ¿cómo? Un edificio de 10 pisos no se cayó y se me cayó la casa de 2 plantas. Y sí, porque yo no fui lo suficientemente estricto en el control de la obra. No fui estricto en el control del hormigón. No fui estricto en verificar las fundaciones. Porque yo tengo que ser consciente de que esa casita va a recibir una fuerza que es 3 veces, o sea, 200% más grande que la que realmente para la cual yo he diseñado. Es más grave el problema en la casa que en el edificio. Bueno, y finalmente tenemos la opción de usar sistemas innovadores que es disipación o aislamiento, y pueden ver que los momentos se achican bastante, pero eso lo vamos a ver, lo dejamos ahora porque lo vamos a ver en la unidad siguiente. Entonces, la única manera de diseñar es entender el problema de las irregularidades de la construcción. Fundamentalmente, yo me voy a dedicar a hablar de los primeros puntos nada más, pero es importante, y acá, fíjense, estamos haciendo referencia a todos los problemas que ustedes van a investigar. Irregularidades en planta, esquinas interiores, irregularidades verticales, escalonados, discontinuidad de resistencia y rigidez, piso flexible, columna débil, columna corta, colindancia, el choque entre los edificios. O sea, todos esos problemas han ocasionado que la estructura falle antes de lo que yo tenía previsto, es decir, que no alcance a disipar la energía. Controlé mal el daño porque fallé en el diseño. Entonces, esto es, y ahí ponemos mucho foco en este trabajo práctico número 7. Entonces, en síntesis, la reacción del edificio vimos que prácticamente la aceleración SA es igual a la aceleración de la gravedad, o sea que equivale a, si yo pongo el edificio acostado y lo dejo que trabaje por su propio peso. Ese sería el equivalente del efecto sísmico de un edificio. Entonces, vamos a ver cómo se comporta. Esta me quedó mal ubicada. Sí, salto, esta no va. Entonces, la reacción del edificio, dijimos que la inercia del edificio genera la fuerza y es masa por aceleración. O sea que el edificio en síntesis va a colapsar por su propio peso.
El movimiento sísmico lo único que hace es desplaza la Tierra y el edificio, si no disipa bien la energía, en ese camino se cae. ¿Por qué se cae? Por su propio peso. Para poder entender el fenómeno dinámico, vamos a ver cómo lo estudiamos. Las características más importantes son el periodo y la resonancia. Ahora vamos a hablar del periodo. Un edificio real, como el que tengo en la foto, lo puedo representar con un esquema. Vamos a mostrar un plano resistente, este plano de la fachada que se ve acá. Lo representamos acá. Estos son los dos tabiques, los dos megacolumnas. Y podemos ver en cada pisito una pelotita que representa la masa del edificio o al peso del edificio. Eso lo simplificamos y lo traemos a este esquema estructural al que denominamos modelo dinámico de 10 grados de libertad. Es decir, cuando hablo de grado de libertad, quiere decir la posibilidad del movimiento que tiene cada masa en forma individual. Y después de esto, trato de encontrar un modelo dinámico equivalente en donde represente toda la masa del edificio con una sola barrita, una sola pelotita, de manera tal que estos dos modelos sean equivalentes. ¿De qué manera? Como yo estoy hablando de que la característica principal del edificio, del movimiento del edificio, es el periodo, entonces lo que voy a tratar de buscar es que estos dos modelos, es decir, el modelo dinámico de 10 grados de libertad, y el modelo equivalente de 1 grado de libertad, tengan el mismo periodo. Entonces, ahí sí voy a hacer que el modelo sea equivalente. ¿Qué quiere decir? Cuando se muevan estos dos, se van a mover en forma sintonizada. Los dos se van a mover de la misma manera, los dos van a tener el mismo tiempo de oscilación, por lo tanto, los dos van a tener el mismo periodo. Bueno, como características del periodo, acá hay varias fórmulas para estudiarlo. Esta es la fórmula que ustedes aprendieron en física. La fórmula del periodo de un péndulo es 2pi por la masa sobre la rigidez. Y lo bueno de esta fórmula es que relaciona la masa del edificio, y la masa del edificio son todos los materiales del edificio. De qué están hechos los pisos, de qué están hechos los cerramientos, de qué están hechos los hilos las particiones, etc. Es decir, todo lo que está asociado a la arquitectura del edificio. Y la rigidez está directamente relacionada con la estructura del edificio. Es decir, va a depender del material con que se construya, el tamaño de las columnas, el tamaño de las vigas, el tamaño de los tabiques, el tipo de fundación, etc. Por lo tanto, esta ecuación del periodo, que parece, no le damos por ahí mucha importancia, tiene una importancia crucial porque está vinculando el proyecto de estructura con el proyecto de arquitectura. O sea, el periodo del edificio es una síntesis que me dice cómo se conectan, cómo se vinculan el proyecto de arquitectura con el proyecto de estructura. Y eso queda sintetizado en un número que es el tiempo de oscilación del edificio. Entonces, de ahí deriva la importancia de conocer el periodo del edificio, porque eso me permite saber de algún modo cuál va a ser su respuesta en términos estructurales. Bueno, acá hay otra fórmula que hemos usado, esta es la que han usado ustedes, que sale en el reglamento actual, el IMPRESIR-SOC, y hay una que usábamos en forma muy simplificada normalmente, que era el número de pisos dividido n, en donde n valía 10 para los pórticos y más o menos 18 para los tabiques. ¿Qué quiere decir? Que si tengo un edificio de 10 pisos hecho con pórticos, 10 dividido 10 me da 1 segundo. Quiere decir, un edificio de 10 pisos construido con pórticos tendría un periodo de 1 segundo. Ahora, un edificio de 22 pisos hecho con tabique tendría un periodo aproximadamente también de 1 segundo.
Entonces, fíjense, el comportamiento de un edificio de 10 pisos con tabique tiene un segundo de oscilación, es el mismo al que tendría un edificio de 22 pisos estructurado con tabique. O sea, los dos se comportarían más o menos de la misma manera, a pesar de que sean dos edificios aparentemente totalmente diferentes. Bueno, una estructura que está definida por un sistema de un solo grado de libertad puede cambiar su periodo si cambia la altura, si cambia la sección de esta barrita, si cambia el material, si es hormigón, acero, madera, o si cambia el vínculo, si esto está más o menos empotrado. Todos estos cambios están asociados a la rigidez, es decir, al término de acá abajo. Pero también podría cambiar la masa del edificio, y en ese caso podría, por ejemplo, reemplazar material, es decir, en vez de usar particiones de hormigón armado, cambiarla por particiones de yeso, usar otro tipo de cielo raso, usar otro relleno, etc. Y en ese caso yo estaría modificando la masa del edificio. Entonces son las dos formas en las que yo puedo trabajar o modificar la respuesta estructural respecto de los materiales o de la concepción. ¿Está entendido? ¿Qué decía abajo, perdón, Daniel, qué decía en la parte de abajo? ¿Modificaciones en las fundaciones? Modificaciones en la rigidez, si se ha corrido, acá salió mal. Sí, Modificaciones en la rigidez, o sea, todo esto modifica la rigidez. Sí. En cambio, esto de acá es modificaciones en la masa, o sea, sería la parte de arriba. Para entender y el último, por qué impacta, o sea, si yo achico la masa, bajo el periodo. Si yo agrando la rigidez, como ahora la rigidez está dividiendo, bajo el periodo también. Bien. No, y acá el de la fundación, claro, no me quedaba claro qué decía modificaciones en, y justo queda como fundación. No, claro, ha quedado cortado. Acá dice Sí. modificaciones en la rigidez y acá dice modificaciones en la masa. Bien. Gracias, Juan. Bien, si representamos gráficamente el periodo de un edificio, fíjense, acá tenemos 4 curvas. La verde, la primera, son pórticos de acero. La que sigue es de color celestito. Verde, fíjense, lavadito, ¿no? Lavadito acá, pero son muy parecidas. Acá se separan un poquito recién, pero son muy parecidas y son los pórticos de hormigón o los pórticos de acero con diagonales excéntricas, se comportan muy parecidos. Y finalmente tenemos por acá abajo los tabiques de mampostería. Entonces, ¿esto qué quiere decir analizando este gráfico? Para ver cómo se lee este gráfico. Supongamos que tengo un edificio de 10 pisos. ¿Cuál es el periodo del edificio? Y bueno, necesito saber de qué material va a estar hecho. Fíjense, si es estructurado con tabiques de hormigón, el periodo es 0,06. Un edificio de 10 pisos estructurado con tabiques de hormigón va a tener un periodo del orden de 0,6 segundos. En cambio, si el mismo edificio tiene 10 pisos, pero ahora lo hago con, por ejemplo, pórticos de hormigón armado o diagonales excéntricas, va a tener 1 segundo. ¿Se acuerdan que dijimos recién más o menos los pórticos era el número de pisos dividido 10? Ahí más o menos se comprueba. Y si es con pórticos de acero, es un poquitito más flexible, y sería casi 1,1 segundo. Hay una pequeña diferencia, pero esto me muestra que para dos edificios que tienen 10 pisos de altura, pero yo cambio el sistema estructural,
tienen diferente comportamiento dinámico. Es decir, un edificio que tiene tabiques de hormigón tiene un periodo de 0,6, o sea, vibra mucho más rápido. A un edificio de 10 pisos hecho con pórtico va a vibrar un poco más lento. ¿Se entiende eso? La otra manera de leer esto podría ser, a ver, ¿qué pasa si yo quiero al revés? Dice, yo quiero tener 0,6 segundos de periodo. Bueno, para no hay duda, tengo que tener un edificio de 10 pisos. Pero para el pórtico, para que tenga 0,6 segundos, yo tendría que tener un edificio de 6 pisos. Esa es la otra forma de leer estos gráficos, ¿no? Trazo una línea horizontal. Obviamente que uno no proyecta con el periodo, no es que a uno viene un cliente y le dice, mire, necesito que me haga un edificio de 0,6 segundos. Y bueno, no, sería buenísimo, pero no es así. La necesidad del cliente siempre viene por acá. Le dice, mire, según el FOD y la plata que yo puedo invertir, puedo hacer un edificio de 14 pisos. ¿Qué va a pasar con ese edificio? Bueno, mire, si lo hacemos de tabiques de hormigón, va a tener 0,8 segundos. Ahora, si lo hacemos en pórticos acá, más o menos va a estar acá en el orden de 1,3 segundos aproximadamente. Profe, y entonces, hay una... Perdón. Sí, termino esto. Y hay... Yo voy a decir, sí, pero mira, voy a tener unos núcleos de hormigón y voy a tener unos pórticos. Ah, entonces esto va a estar por acá en el medio, más o menos. Sí, dale. No, que si había alguna relación que diga, bueno, hasta tanto número de pisos, el periodo debería estar como por acá y acá, o no hace falta. No, es que en realidad el periodo es una consecuencia. O sea, yo elijo la cantidad de pisos, elijo el sistema estructural y como resultado tengo el periodo del edificio. No es que yo lo pueda elegir. ¿Lo podré modificar un poco? Sí, seguramente. Ya vimos recién que aumentando la rigidez o disminuyendo la masa lo voy a poder modificar. Pero es muy poco lo que lo voy a poder mover. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, ahí está superpuesto para que se entienda la fórmula simplificada, es decir, usando número de pisos y dividiendo 10, la línea roja es la de los pórticos. Fíjense que va por ahí como por el medio, como un promedio de esa, y la línea rosada, la pinto acá de amarillo, es la de los tabiques. Va un poquito por abajo y ahí ya se junta. Esa es la fórmula aproximada hecha con rectas. Las fórmulas que están representadas en la pantalla son aplicando las fórmulas del reglamento. Profe, el N de los tabiques de la mampostería no se ve en la diapositiva. Acá abajo. Claro, no se llega a leer. No sé cómo hacer para achicarlo, pero dice 18. Y las fórmulas estas, sí, tampoco se llegan a ver, pero estas no se hagan problema porque son las que ustedes han usado y las sacan del reglamento. Si quieren me vuelvo. Esas fórmulas que estaban allá abajo son estas que están copiadas ahí. Sí, sí, esa parte. Ahí, ah, está, ajá, sí, perfecto. Son las mismas. Para mampostería no hay un N. ¿Cómo? Para mampostería no hay un N, no se usa un N. Para mampostería es lo mismo, sí. Es lo mismo que para tabiques de hormigón. Ah, claro, sí, sí, sí. Bien. Bueno, ya es la una. No me voy a extender más. A ver, íbamos a ver el tema de espectro de respuesta y espectro de diseño, pero me gustaría verlo con tranquilidad. Repaso, con esto terminamos. Rápidamente, después lo vamos a repetir todo esto, pero para ver algunos temas importantes, los espectros de aceleraciones, que ustedes ya lo conocen. Pero esto es lo más importante y es
cómo se diseña el mecanismo de plastificación. Hay mecanismos típicos. En los pórticos buscamos que las rótulas se produzcan o la disipación se produzca en las vigas y no en las columnas, con este concepto de columna fuerte, viga débil. Salvo en la base, que no queda otra siempre porque es por donde ingresa la energía al edificio y se rotula. Y en el caso de los tabiques, normalmente si están aislados, tienen una rótula en la parte de abajo, un punto de disipación, o si están acoplados, van a tener rótulas así como se ve acá, además de los tabiques, los puntitos rojo y negro, en las... Este es el resumen del diseño sísmico que hacemos siempre, es decir, sacamos las propiedades del edificio, obtenemos el coeficiente sísmico, determinamos si los diafragmas son rígidos y flexibles, distribuimos en planta, distribuimos en altura, y finalmente, y esto es muy importante y no lo hemos hecho, el control de las deformaciones. Acá tenemos, se me ha corrido todo, me han cambiado las letras, ya lo voy a corregir. Después díganme si en el que está en la página está así tan fiero, yo lo saco de nuevo. Y finalmente, el comportamiento inelástico de la estructura, lo que quiero controlar es cuánto se deforma. Entonces de algún modo voy a tratar de controlar la deformación total del edificio con esta expresión, como si fuera una columna empotrada y libre, es decir, una columna que está empotrada en la base con una carga horizontal, o sea, en realidad es el caso de la viga empotrada con una fuerza puntual. Quiero conocer la deformación que se produce en esa columna, con esa viga, esa deformación por efecto de la carga, o sea, quiero saber qué le pasa a este edificio total cuando se deforme. ¿Por qué? Porque quiero evitar que el edificio se caiga, quiero evitar que esto se caiga. Entonces quiero controlar esa deformación. Ahí es donde voy a controlar el daño. Entonces, la forma de hacerlo, nosotros hemos aprendido a calcular la deformación elástica. Con esta fórmula, ustedes se tienen que acordar, la escribo como la hemos visto siempre, P por L al cubo sobre 3EJ o I, es la misma fórmula en donde ahora la carga P es V0, es la fuerza, la L es la altura del edificio, el 3 sigue siendo lo mismo, y después tengo E, el módulo de elasticidad del material, e I, el momento de inercia. ¿Qué es el momento de inercia? La suma de los momentos de inercia de todos los elementos de la planta. O sea, cuando yo corto en la planta baja del edificio, tengo los momentos de inercia de todos los elementos estructurales. Columnas, tabique, etc. Bueno, esto que está acá, la suma de todos los momentos de inercia. Ese número lo pongo ahí. La altura del edificio es lo que se denomina altura equivalente, porque es la altura que nosotros obtuvimos para encontrar el vibrador equivalente o modelo equivalente de un grado de libertad. Y entonces, el control del daño, es evitar que la estructura se dañe, me lo plantea el reglamento como el control de la distorsión de piso. ¿Qué quiere decir? Si yo dibujo acá un pedacito de edificio, y esto se deforma por la fuerza sísmica, así, en este piso se deformó todo eso, en el piso de abajo se deformó eso, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es mi problema? Mi problema es que este piso, que debe tener carpintería, debe tener muro, etc., si se deforma mucho, se me rompe todo. Entonces, a mí me interesa saber cuánto se deformó este piso, de que a toda la deformación le resto la del piso de abajo. Entonces me queda solamente la deformación del piso. Dividido la altura del piso me da el ángulo, o sea, me da lo que se conoce como distorsión de piso.
La distorsión es lo que produce la rotura y el daño. Entonces, ¿cómo se saca? Como la deformación del piso de arriba menos la deformación del piso de abajo, dividido la altura. Entonces, acá está explicado, vamos a volver sobre esto, pero se lo quería anticipar, de qué manera nosotros podemos llegar a hacer el control de la distorsión con la fórmula simple, esa que usamos recién, sin hacer un modelo, y tenemos que garantizar que no se superen estos valores que vienen dados en esta expresión. Bueno, con eso terminamos esta parte. Como vamos a volver sobre esto, no voy a hablar de las conclusiones ahora, y lo vamos a retomar la próxima clase que tengamos teoría. ¿De acuerdo? Si tienen alguna pregunta. Si no, están liberados, porque nos hemos pasado un poquito del horario. No, profe. No hay confusión. Bueno, listo entonces. Bueno, nos vamos a ver, así que